Vamos a ir repasando el tema de la terminología, los términos que indican la naturaleza de los seres celestiales. Sí, semejante a Elohim, eh, sí, Elohim, Dios, dioses o seres celestiales, y Benei Elohim tiene que ver con hijo de Dios, ¿no? Ahora vamos a ver con el término hijo de Dios, vamos a ver un poco Génesis 6, que si ustedes recuerdan Génesis 6, tiene que ver Génesis 6 con el relato de Génesis más complejo que hay, que habla de los famosos hijos. Si ustedes leen, yo voy a buscar una versión de la Biblia, esperen. Yo voy a leer en otra versión. Ahí está en una versión. Vamos, yo voy a leer en Biblia de Jerusalén. Dice Génesis 6, cuando uno lo lee, esperen que está entrando alguien más, que es Marta. Y Paola, denme un segundo, así ya ponemos todo presente. Y Paola, listo, listo, muy bien. Cuando nosotros leemos Génesis ahí, dice, ¿sí? Eh, Génesis 6 viene el pecado de Caín, los diferentes líderes, y dice el 1, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran atractivas. Tomaron por mujeres a las que prefirieron entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefelim aparecieron en la tierra porque aquel entonces, también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de hombres, y éstas les dieron hijos, estos fueron los héroes de la antigüedad, nombres famosos. En su versión dice que eran gigantes en algunas versiones. Dice. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal, de continuo, le empezó a haber creado al hombre de la tierra y se indignó en su corazón. Así pues, dijo Yahvé, voy a exterminar, y sigue contando el tema del diluvio, ¿no? Que nosotros vamos a dejar ahí porque vamos a basarnos solamente en los primeros versículos. En los primeros versículos. Eh, Ahí entonces ustedes tienen dos temas. Si nosotros leemos, nos quedamos con la historia eh, eh, más llamativa, que es que los hijos de Dios se casaban con las hijas de los hombres. ¿Sí? Esa es la historia más llamativa. En realidad el relato nos cuenta otra historia.
que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nos cuenta, además de eso, nos cuenta la historia de que eh, los hijos, que el hombre iba a vivir 120 años por la maldad. Pero cuenta lo otro, sí, sí, cuenta lo otro, pero vamos a ir a eso. Primero saquemos lo que realmente el relato está contando. Dice, el hombre es malo, toda la naturaleza se corrompió, el hombre va a vivir 120 años. ¿Está claro? No importa, no importa absolutamente nada. 120 años. Ese es el primer dato que dice la historia. Segundo dato importante que dice la historia, que nosotros no tenemos a veces en cuenta, habla de los héroes de la antigüedad. Dice, antes del diluvio, que había héroes. El relato está respondiendo a la circunstancia que vivía el pueblo en contexto de otros pueblos. Los otros pueblos le hablaban de héroes, de leyendas, y una pregunta normal que pudo haber hecho el pueblo. Che, escúchame, ¿qué pasó con estos héroes? ¿Sí? Y medio queda en la obvio. Si el relato está antes del diluvio, desaparecieron en el diluvio. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de los hijos de Dios y los hijos del hombre, tenemos varias teorías, varios pensamientos, varias formas, ¿no? Dice, a ver si lo puedo pasar. No, es como un juego. Benei Hadam, Benei Ha Elohim. Sí, está haciendo un juego idiomático, ¿sí? Algunos utilizan el término Nefilim, como aparece en la Biblia de Jerusalén, como referencia a los caídos. Pero nosotros podemos encontrar estas cuatro teorías. ¿Sí? Primero, que sean ángeles, propiamente dicho. Nosotros vamos a ver ahí los pasajes que mencionan, podemos decir, son ángeles. Los hijos de Dios son ángeles. Segundo, eh, una dinastía de nobles, de una interpretación que tienen algunos rabinos judíos. Dice, bueno, estos que son hijos de Dios son una dinastía de nobles, se casaron con vulgares. Ahí el conflicto lo tendríamos en referencia a que no eran poderosos, como nosotros lo entenderíamos. La tercera interpretación es que sean descendientes de Set. Si ustedes leen Génesis, en Génesis nosotros tenemos que está la línea de Caín y la línea de Set. Este es el pensamiento cristiano tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Denme un segundo. Muy bien, seguimos. No escuché nada de lo que dijeron, así que...
Estoy con un resfriado importante. La tercera es pensar en que son descendientes de Set, ¿sí? Que es la interpretación que generalmente se hace, y que las hijas de los hombres son descendientes de Caín, como dos polos opuestos. Otra interpretación judía dice que son representantes de Dios los piadosos. O sea, vuelvo a decir, estas son 4 interpretaciones, no podemos dar una como cierta. Lo que podemos decir es que el pasaje nos deja algo importante para aprender. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos deja para aprender? Bueno, que la maldad del hombre había llegado a los extremos máximos. Segundo, que hay un límite de edad. Recuerden que vienen leyendo en el 5, ¿sí? Todos los héroes, todos los antepasados, y todos viven muchos años. Usted lee en el 5, dice, Enos tenía 90 años cuando engendró a Kenán, vivió Enos después de engendrar a Kenán 815 años, engendró hijos e hijas. Cuando Enoc murió tenía 905 años. ¿Sí? Nos viene contando esto, de la genealogía esta. Ahora, en el 6, parte de otro lado. Dice, che, esto no va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque era tal la corrupción del hombre que Dios le puso un límite a esa edad. ¿Sí? Vamos a vivir 120 años. Y segundo, resuelve el tema de los supuestos héroes que ellos podían encontrar, que ellos podían hacer referencia. ¿Sí? Que ellos podían decir, bueno, esta es la referencia. ¿Está bien? Obviamente esas son las 4 teorías con el término ángel. Si nosotros leemos algunos libros deuterocanónicos y apócrifos y libros de la Biblia, podemos encontrar estas referencias también. Enoc dice, los vigilantes del cielo que han dejado el imperio y su puesto eternamente santo y se han corrompido con mujeres actuando como los hijos de los hombres. ¿Sí? Enoc ya menciona esta idea. Sí, es un libro eh, apócrifo, sí, que nosotros no está, pero es un libro escrito en la época antigua quiero decir en la época seguramente posexílica, que es escrito por judíos, muchos creen, que hace referencia a esto. Dice, bueno, acá los ángeles hicieron esto. Judas, que responde, Judas es un libro inspirado y está en la Biblia, responde a esa tradición que existe en el pueblo de Israel, dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Judas dice, che, los ángeles descendieron. Segunda Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para que sean reservados para el juicio. En 1 Corintios 10, 1 Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Salmos. Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. En otra versión, en mi Biblia Jerusalén, dice, te doy gracias, Yahvé, de todo corazón, por haber escuchado mis palabras en mi boca, en presencia de los ángeles. ¿Sí? Siempre hay una referencia a los ángeles. Es una teoría. Pero también tenemos otros pasajes que nos afirman que no va a haber, no existe la posibilidad de la sexualidad. Mateo 22,
23 al 33, leemos solamente los últimos dos versículos, o los dos versículos, no los últimos. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Lucas 20, 27, 40, los versículos, solamente 4 versículos, 3 versículos, perdón. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. O sea, tenemos la referencia que no hay sexualidad. Lamento. O sea, tenemos postura de que los ángeles cayeron y tenemos dentro de la misma Biblia posturas que los ángeles no son. Vuelvo a decir, para mí el pasaje nos da otra enseñanza, más que lo de los ángeles. Nos da el límite de la edad y nos ayuda a responder frente a la mitología que existía en la época, de las historias de los grandes héroes. Ustedes conocen la historia de Hércules, Poseidón y todos esos personajes que son mitológicos. El pueblo de Israel se encuentra con estos pueblos y muchos otros se encuentran con estos personajes. Amy, levantaste la mano. No te estoy escuchando, Amy. ¿Hacen la misma referencia con Goliat? ¿Son estos mismos gigantes o son diferentes? Son diferentes. Ok. Sí, Goliat es... en la Biblia aparece 7 veces el nombre Goliat. Había pueblos de gigantes en la antigüedad. Sí, pueblos de gigantes estamos hablando de más de 2 metros. Sí, más de 2 metros. Había grupos. Como hay hoy. Lo que pasa es que hoy somos mucho más. Pero hoy hay gigantes, personas que miden por ciertas enfermedades, miden más de lo normal. ¿Sí? Más de 2 metros. ¿Está bien? Creo que hay un caso que mide 2,60 metros, 2,70 metros. Obviamente, desde nuestra perspectiva, nosotros no tenemos la alimentación que tienen ellos, que tenían ellos, ¿sí? Y no tenemos ciertas cosas. Además, tenemos que pensar que nosotros ¿cómo se dice? Dame un segundo que estoy pensándolo bien para decirlo. Nosotros hoy tenemos otro tipo de alimentación y otro tipo de vestimenta. Recuerden que Goliat, que debería medir mucho, se le puso una armadura. Entonces parecía más grande a comparación de David. Y tenía otra alimentación. Hoy ustedes ven un jugador de básquet, nosotros tuvimos en Argentina un jugador de básquet, los que son mayores se deben acordar, en los años 90 teníamos un jugador de básquet que medía mucho y era grandote, vivía en, creo que Salta o Santiago, por la zona del norte argentino. Murió en Estados Unidos haciendo películas y haciendo lucha libre. No jugaba al básquet, no se podía mover. Lo tenían como para tirarle la pelota y que el tipo, donde la tiraba, él se ponía al lado del aro y le tiraban la pelota y el tipo la volcaba. Era inmenso.
pero tenía movimientos limitados. Eso nos vamos a encontrar con Goliat, ¿sí? O sea, la Biblia menciona gigantes. Acá también se vuelven a mencionar gigantes. Había un pueblo, dicen ellos, de gigantes. Siempre partiendo de la base de cuán grande sos vos. El otro es un gigante. ¿Sí? Si toda tu familia es de 1,60 m, alguien de 2,10 m es un gigante. Si vos medís 2 metros, el gigante ya tiene que ser de 3 metros. Esto es como cuando somos chicos. Los chicos vemos a lo grande como gigantes. Mirá qué grande que es. Después nos pasan y dicen, no, no era tan grande mi papá. Se fue achicando. Claro que nos vamos achicando también. Pero, o sea, en la Biblia ya menciona gigantes. ¿Sí? Y vuelvo a decir, no es extraordinario porque hay pueblos, todavía hay gigantes. Gigantes entendidos como personas más grandes de estatura. No los gigantes que nos cuentan el medioevo, que eran, no, hay un cuento, ¿no? El que planta 3 cositas y sube al cielo con una rama. No me acuerdo el nombre del cuento. Vemos esos gigantes, o Gulliver, que va a una isla y son todos enanos y él es gigante, después va a una isla y son todos grandes y él es petizo. Esos cuentos no son esos gigantes, son personas de tamaño superior. A lo que nosotros llamamos gigantes son personas de tamaño superior que sigue habiendo entre nosotros. Siempre hay alguien que mide más que nosotros. En algunos casos son por enfermedades, otros por estructuras fisiológicas normales. Sobreentendemos que había un pueblo que vivía, que tenía. Recuerden un detalle que es importante. En nuestra cultura hoy aceptamos la diferencia de tamaño entre parejas. ¿Sí? Nadie se elige casar. Nadie, si alguien, Karen, ¿estás de novia? No. Supongamos que Karen se pone de novia. No le va a importar que el chico sea petizo, porque le va a importar el corazón del chico. O la billetera, si querés, pero bueno, no el tamaño, es lo último que va a mirar, si no. Vago no. Pero a ver, no va a mirar. Y si es muy alto, tampoco va a tener problemas. ¿Cuál es el tema? En la antigüedad no se da eso. Eran como vistos como superhéroes, como personajes, y es muy posible que se agruparan en pueblos. Entonces, si yo me caso con una mujer alta, la probabilidad que hay, ¿qué va a pasar? Que tenga hijos altos. Es la genética. Por eso hablan de esos pueblos. ¿Sí? Que están en la Biblia y están documentados. Después, el crecimiento de la humanidad hizo que desaparecieran o se mezclaran. Obviamente, en la zona de Israel están los anaquelitas que fueron derrotados. Muy bien, después tenemos los términos que indicaban. Alguien hizo una pregunta, o por lo menos. Ponele. ¿Qué quiere decir ponele, Marta? ¿A qué le dijiste ponele? Marta se fue. A lo del novio, creo que decía. El novio de Karen se va a buscar el corazón de la persona. Claro. No va a buscar el físico. Con los récords Guinness también, los gigantes. Claro, hay un montón de lados. Vuelvo a decir, una cosa donde hay 5.000 personas y otra cosa donde hay 100.000 personas. Quedan disminuidos, ¿sí? A lo que voy es, son menos. Muy bien.
Términos que indican naturaleza de los seres celestiales: varones, anoshim, ¿sí? Y mujeres con alas. Es el único versículo de la Biblia que aparecen las mujeres y aparecen ángeles con alas. La idea de ángeles con alas que nosotros dibujamos no es bíblica. ¿Está bien? Es una idea posterior. Es lo único versículo que aparece. Cuando nosotros vemos algunos dibujos, ¿sí? Así dibujaban en la Mesopotamia a los ángeles o seres celestiales. Profe, ¿no habla de la forma o del aspecto de los ángeles? ¿Qué cosa? Si habla, digo, de la forma o del aspecto, porque ahí, bueno, vemos dibujos y, o sea, como ideas de las personas, ¿no? Lo digo, Sí. bíblicamente. No, bíblicamente nos dicen que resplandecían y que eran hombres. Eran hombres, claro, como normales, Normales, resplandecían, con que un brillo. volaban, se transportaban, pero no habla de alas. Salvo las bestias. Después no, los ángeles no aparecerían como formas visibles como nosotros nos imaginamos, con alas. Ok. Profe, ¿los ángeles no son como Dios, espíritu? O sea, ¿tienen forma o es una cosa que el hombre le puso? No, La no, no, forma de no, hombre. no, tienen forma. Tienen forma. Tienen forma. La Biblia describe con formas. Que hay varios pasajes que aparecen con el ángel en una forma. Se lo ve con forma. Sí, tienen forma. Son seres trascendentales. Y profe, una consulta, ¿y puede ser que en una parte de la Biblia Jacob no es que lucha con un ángel? Aparentemente Sí, sería como el formato de un hombre, ¿no? sí. No solamente Jacob, eh, perdón, eh, no solamente Jacob ve de esa manera, sino Josué ve un hombre venir al campamento de parte de quien viene, dice: soy el general del Señor. Tenemos a Abraham, ve, sí, y otros pasajes, María, tenemos diferentes referencias. Sí, tenemos referencias que son seres trascendentales, no tienen las mismas limitaciones que tenemos nosotros, son creados, pero tienen forma de hombre. Por eso dice el Zacarías que vio dos mujeres con alas. O sea, nos está describiendo otra situación. Paso a otros dibujos. Muy bien. En la Biblia tenemos dos nombres, especialmente en el Antiguo Testamento: Miguel y Gabriel. Son los dos nombres que aparecen. Sí. Fuerte de Dios, Gabriel, y ¿quién como Dios? Miguel. Ahí va la pregunta que hacían Marta, Estela hacía, ¿no? Tienen forma humana, tienen conocimiento sobrenatural, son sobrenaturales, son espirituales, pueden ser invisibles a los ojos de un hombre, son fuertes, existen antes de la creación del mundo, alaban a Dios continuamente. Estas son las funciones de los ángeles, ¿sí? Y sus características. Tienen ese
comportamiento. La actividad de los ángeles son mensajeros de Dios, son los guardianes del pueblo del pacto. Sobre esta idea se basa el ángel guardián. No existe la idea del ángel guardián. No hay un ángel guardián. Los ángeles cumplen la función que Dios quiere, que nos cuida Dios a través de los ángeles. Dan dirección a los hijos de Dios. Llevaron adelante tareas destructoras, participaron en la entrega de la ley, condenaban a Israel por su apostasía, acompañan a los siervos de Dios en la tarea que se les encomienda. Los querubines y serafines, los serafines como guardianes del trono de Dios, los querubines como cercanos a la presencia de Dios, y nosotros tenemos, si habláramos de una jerarquía que es difícil de hablar, tenemos los capitales y los arcángeles, ¿sí? En estos 4 pasajes. El tema que sigue es con el ángel de Jehová. ¿Sí? En primer punto representa a Dios mismo, que se revela o interviene a favor de su pueblo o de alguno de sus fieles, enviado por Jehová para proteger a Israel en el paso del Mar Rojo, para conducirlo en la peregrinación. ¿Sí? En algunos pasajes el ángel de Jehová habla, de Dios habla o actúa como si fuera Dios mismo, aunque parece distinguirse de Jehová. Uno de los peligros que nosotros tenemos es que los ángeles opacaran el carácter único de Dios. Por eso que en el Antiguo Testamento no hay mención a la adoración de los ángeles. En el Antiguo Testamento solo adoran a Dios. Segunda Reyes 18, 4, habla de la serpiente de bronce, que se llama serpiente ardiente, que se hizo en números. Eso fue destruido. Se ha descubierto tanto en Palestina como en algunos lugares del mundo antiguo, las serpientes eran consideradas como espíritus protectores y genios del servicio de la divinidad. Por ejemplo, en Azor se han descubierto imágenes de dioses rodeados de serpientes. O sea, la idea de la serpiente como protectora, como está en el contexto bíblico, ¿sí? Conclusión. En primer lugar, sirvió para ilustrar la superioridad de Jehová. La visión de Dios rodeado de una corte celestial era una figura que mostraba cómo se verano con siervos que lo obedecían. La idea de los ángeles es mostrar el poder de Dios, ¿sí? Esto nosotros tenemos todo el poder. Dios tiene el poder porque tiene un ejército, una estructura, ¿no? Así se medía el poder en la antigüedad. De cualquier rey, de cualquier poderoso, según su ejército. Segundo lugar, sirvió para mostrar que Dios está dispuesto a socorrer al hombre. ¿Sí? En tercer lugar, por último, sirvió para mostrar el poder y la decisión de Dios para castigar. Fue el ángel de Dios que exterminó a los hijos de Egipto. ¿Sí? Es un ángel el que castiga a los hijos de Israel. Un ángel produce una terrible mortandad en el campamento de Sennacherib. Los ángeles ejecutan la visión de Ezequiel, la sentencia de muerte pronunciada contra los israelitas. O sea, el ángel que cumple la función, ¿no? Pero además tiene esta idea de mostrar el poder y que Dios tiene siervos que van a cumplir la tarea. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, cuando nosotros hablamos de los ángeles y hacemos todo un diálogo de los ángeles, tienen que tener en cuenta esto. ¿Existen? Sí. Están a servicio de Dios. Están al servicio de Dios. Los ángeles no pueden venir porque nosotros los invoquemos. Eso es una falacia. No existe el ángel guardián.
nadie se va a convertir en ángel, aunque sea el tipo más bueno. ¿Está claro? Se murió un nene de 3 años, va a ir al cielo y va a ser un angelito. Eso no es bíblico. ¿Sí? Lo que sí muestra es el poder de Dios, están al servicio de Dios, sirven para la tarea que Dios tiene por delante, ayudan y protegen a su pueblo, ¿sí? Pero nosotros tenemos la ayuda y la protección del Espíritu Santo, que es Dios mismo. ¿Sí? Bueno, como verán, yo estoy resfriado y no me siento bien. Semana que viene vamos a ver demonios en el Antiguo Testamento. Gad, el especialista, dice: el intento de hallar una explicación para la presencia del mal en el mundo es acaso tan viejo como la humanidad. Los hombres de épocas pasadas, al carecer de una visión de las causas y de las interconexiones de las cosas, descargaban sobre los demonios y los malos espíritus la responsabilidad del mal del mundo. Una manera de explicar esto es echando culpas. Nosotros tenemos en Babilonia sí, en el tercer milenio se descubre a la región de Babilonia como la muchedumbre de demonios. La gran cantidad de literatura de conjuros permite sospechar que el miedo a los demonios era uno de los sentimientos vitales básicos de aquella cultura. ¿Sí? Es en Babilonia que aparece Pazuzu, a quien se representaba con un cuerpo humano, rostro diabólico, pie, garras y alas de ave. De hecho, Satanás no aparece figurado así en la Biblia. El dibujo que hacemos de Satanás no es de la Biblia, es del Dante. En Egipto también entre los egipcios se creía en la existencia de situado entre los hombres y los dioses, los demonios que cumplían sobre todo una función punitiva. Está encarnada en Apophis, un dragón que encarna el caos primitivo, por lo que se podría considerar el equivalente al diablo. Los demonios en el mundo, en Fenicia, en excavaciones de Rashambra, se han encontrado amuletos en los que los seres con figuras de hombre y de animal se encuentran comiendo a un hombre. En Megiddo se encontró la figura de un demonio femenino de gran nariz y enormes orejas. Todos los pueblos de la zona tienen estos demonios. ¿Sí? Van Imshot dice: Israel, a diferencia de las naciones vecinas, donde la demonología se hallaba desarrollada al extremo, de tal manera que existía un muy elaborado ritual, no tiene lo mismo, está totalmente ausente hasta el periodo posexílico, que están en los pueblos de Babilonia, ¿no? Está ausente, y después vamos a encontrar en el Nuevo Testamento como una sobrepoblación de demonios, ¿sí? Y de espíritus, porque hay otra concepción. Cuando nosotros vemos la terminología, obviamente no está el término en hebreo para demonio. El término en griego es utilizado por Homero para hablar de divinidades inferiores. Y tenemos
algunos que se mencionan rápidamente. El dragón volador, el espíritu de mentira, el demonio nocturno, el poderoso, el demonio y Zazazel. ¿Qué tal, Levi? ¿Esos son todos, profe? Son algunos términos. Ah, ¿Preguntas? algunos términos dice, pero bueno, para referirse a los mismos se los llama por ahí de otra manera, pero serían esos. No, esos términos se utilizan para demonios. Esos son los términos que se utilizan para demonios. ¿Preguntas? Quedan bien, quedan tranquilos. Voy a parar. ¿Qué va a preguntar Karen? Una pregunta. Las exposiciones En octubre. en octubre. Ah, genial, genial. Me informó mal mi compañero. Me dijo, no, la semana que viene ya tenemos que dar. Bueno, por la duda, pero listo. En una actitud de amor, de paciencia y de bondad. En octubre. A los que les faltan entregarme las cosas, entreguen. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. Mándele saludo a los... Gracias, Ah. profe. Que se recupere pronto. Mejoren.